y la conciencia espiritual del creyente es despertada. Muchas veces estas percepciones revelan no solamente la amplitud o la magnitud del pecado en su vida, sino la profundidad y cuán adentro de su corazón aún se encuentra arraigado la maldad. Una conciencia instruida por la palabra de Dios y avivada por el Espíritu Santo identifica más y más lo que es impío en su vida. Así despoja su ignorancia del pecado y de los pecados de su vida. El arrepentimiento es una experiencia continua y diaria para el cristiano centrado en Cristo. Consciente de Dios, él va a aborrecer el pecado. Pueden haber incidentes que llamen o exijan actos de arrepentimiento específicos. Ese podría ser el viejo pecador que llega a reconocer la maldad de toda su vida cuando encuentra al Señor Jesucristo. El Señor le salva y entonces se arrepiente de todos sus pecados, de toda su maldad. También el creyente que ha caído en un pecado grande o grave, escandaloso. Puede ser que el cristiano se encuentre reformando su fe y su vida y llega a ver que hay algún área de su doctrina que no estaba de acuerdo a la palabra, o su estilo de vida incluso no se apegaba a ella. Todas estas cosas muchas veces son tocadas cuando en particular hay arrepentimiento por la luz de la palabra. Sin embargo, el arrepentimiento no es una experiencia única o temporal. En 1 Juan 1:9 vemos que el lenguaje implica un trabajo continuo y constante. Leámoslo en esta mañana. 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El lenguaje que encontramos aquí es uno de continuidad. 1 Juan 1:9. La experiencia cristiana sostiene un odio bíblico al pecado, junto con una comprensión bíblica de la misericordia de Dios. Muchas veces el ignorar el horror y el justo castigo del pecado que no se trata es delirante. Nos lleva a la ruina eterna. No darse cuenta de la gloriosa misericordia de Dios que es ofrecida al pecador arrepentido es destructivo. La conciencia del castigo divino y la misericordia divina deben ir de la mano. La tristeza y el dolor surgen de nuestras convicciones de pecado. Vemos cómo en la palabra se nos habla de una tristeza que es según Dios. Esa es la tristeza por nuestro pecado. El gozo y la alegría surgen de nuestro agradecimiento por la misericordia y la bondad de Dios. Salmo 30 nos habla como el llanto dura una noche, pero el gozo viene por la mañana. Debe haber una noche de arrepentimiento en nuestras vidas, así como vendrá esa mañana. Podríamos resumir lo que hemos considerado hasta ahora usando la ilustración de un árbol. El verdadero arrepentimiento crece en la tierra del Evangelio de la gracia soberana de Dios, que obra en las vidas de los hombres pecadores y les llama efectivamente de la muerte a la vida. Las raíces de este verdadero arrepentimiento son el dolor bíblicamente informado. Por un lado, hay una aprehensión informada de la misericordia de Dios en Cristo. Por el otro, tenemos el reconocimiento del pecado.
El tronco y las ramas del verdadero arrepentimiento son volverse del pecado y volverse a Dios. El fruto del verdadero arrepentimiento es entonces esa búsqueda y ese esfuerzo por una nueva obediencia y por una dependencia total y constante en nuestras vidas del Espíritu Santo para su obra en nuestros corazones. Vamos ahora al párrafo 5 de nuestra confesión y vamos a leerlo, o sea, intentar avanzar. Dice el párrafo 5 del capítulo 15 de nuestra confesión. Dice, tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes, para salvación, que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Nuestra confesión completa su tratamiento del arrepentimiento con algunos consejos particularmente reveladores sobre la necesidad de predicar el evangelio de arrepentimiento a la luz de lo que sabemos acerca del pecado. Como notamos cuando comenzamos, todo pecado es grave. Y el menor de los pecados, por ejemplo, la mentira más blanca que podamos percibir nosotros, o cualquiera que sea el pecado, es suficiente para la condenación del hombre. Muchas veces no pensamos en la magnitud del pecado. Y si intentamos minimizar la maldad del pecado, minimizamos también la gracia de Dios que cae sobre él. Sin embargo, el hecho de que Dios está dispuesto a perdonar los pecados de aquellos que vienen a él con fe y arrepentimiento es la mayor. Solo mentí. No, esa mentira es digna de condenación. La paga del pecado, de todo pecado, de todos y cada uno de los pecados es muerte. En ese sentido, ningún pecado debe ser considerado pequeño, ya que trae una condenación enorme. La santa ley de Dios es como un objeto grande y frágil. Algunos teólogos lo compararon a una grande y hermosa ventana o alguna obra maravillosa de arte, hecho toda de una sola pieza. Si yo hago una grieta en ese objeto grande y preciado, nadie me va a acusar de romper una sola parte, sino de haber destruido la obra por completa. Así es con la ley de Dios. Quebrantarla en un punto es quebrantarla toda. Eso estábamos viendo en Santiago, capítulo 2. Tropezar en cualquier punto es convertirse en un infractor de la ley y por lo tanto ser culpable y merecedor de castigo. En la clase anterior vimos el Salmo 51, cuando David clama por perdón. En él hay una amplitud enorme en su desesperada petición. Él está preocupado por los pecados, sí, definitivamente, pero también por cada pecado en particular que hay en su vida. Uno en particular. David quiere en ese clamor que Dios lo limpie del pecado en su totalidad. Y también pide que lo limpie de los pecados en su vida. Él desea una limpieza por completo. Porque sabe, al fin y al cabo, que un solo pecado es fatal para la paz con Dios. Eso significa que cuando miramos a cualquier hombre, mujer, niño o niña, estamos viendo a alguien que es un infractor de la ley, que ha ofendido al Dios misericordioso y santo y por lo tanto está sujeto al temible y justo castigo de Dios. Todo por esa transgresión de lo que Él ha revelado como su voluntad. El castigo adecuado y justo es la muerte y el infierno. Ese es el horror del pecado, y como le llamaron los puritanos, su horrible pecaminosidad. Pero así como no debemos subestimar el pecado, tampoco debemos subestimar a Cristo. A Cristo que nos salva del pecado. Aquí hay un motivo de grande alabanza y acción de gracias.
porque tal es la provisión que Dios ha hecho por medio de Cristo en su pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que no hay pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten. La sangre de Cristo es suficiente para lavar la mancha más profunda de iniquidad. Su sangre puede limpiar lo más inmundo de nuestro ser. La oferta del Evangelio y la provisión que hay en él para los pecadores arrepentidos es que aquellos cuyos pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todo esto por medio de la sangre del Cordero. Todos aquellos en quienes Dios ha puesto su amor son provistos de tal manera por la sangre expiatoria de Cristo en su sacrificio propiciatorio, que cada uno de los pecados, todo tipo de pecado y todos los pecados van a ser cubiertos. Toda transgresión será barrida tan lejos como está el este del oeste. Recordamos nuevamente, esto no es motivo para pecar con impunidad. Esto es el motor en el creyente para la santidad de una vida plena en Él y una huida a todo pecado en tu vida. También debemos tener muy claro en nuestra mente y corazón y en nuestra predicación, en nuestro anuncio del Evangelio, la certeza del perdón, donde se demuestra verdadero arrepentimiento. Así como debemos arrepentirnos y abrazar la misericordia de Dios en Cristo, así debemos predicarle a los demás. Siempre Dios se complace en perdonar a aquellos que se arrepienten. Él es quien obra la fe de Cristo y el arrepentimiento para vida en los que a Él se acercan contritos y humillados. El uno sigue al otro. Aquellos a quienes Dios predestina y llama son invariablemente justificados. Lo leemos en Romanos 8. El llamado eficaz de Dios obra una vida nueva que se traduce en fe, en arrepentimiento en el corazón de cada persona. Dios se complace con maravillosa gracia en perdonar y justificar a los hombres, dejándole justo delante de sus ojos. Aunque el arrepentimiento, tenemos que tener claro, no obliga a Dios a perdonarnos. El verdadero arrepentimiento siempre resulta en verdadero perdón, y eso es la gracia del Señor. Nosotros no llamamos a los hombres en nuestra predicación a saber que son regenerados antes de que crean y se arrepientan, sino más bien les pedimos que crean en Cristo y se arrepientan entonces de sus pecados. Confiamos en que Dios obrará su salvación en su pueblo por su llamado eficaz, el cual se manifestará en ellos por fe y arrepentimiento. En pocas palabras, que la predicación del arrepentimiento sea absoluta, vital y constantemente necesaria para todos aquellos que nos escuchan. Gran parte de la predicación contemporánea muchas veces exige fe, y esto es correcto, pero no es todo lo que debemos predicar. Los predicadores no deben exigir solo la fe. Es correcto, somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Sí, pero Cristo nos salva por la fe o a través de la fe, de las consecuencias del pecado mismo. El Hijo Jesús fue llamado Jesús, que literalmente significa Salvador, es porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pueden leerlo, pueden anotarlo. La predicación de la salvación a través de Cristo no hace referencia, si no hace referencia al pecado, entonces las personas a las que les predicamos el Evangelio se encuentran sin el contexto de la misericordia y de la gracia. Sí, fe en Cristo y arrepentimiento de sus pecados para la salvación. Definitivamente es más fácil
O incluso podríamos decir que es más agradable predicar solamente la fe en Cristo. Es la única respuesta necesaria a la proclamación del Evangelio, podríamos decir. Pero es al pecado al que están aferrados los hombres. La llamada fe en Cristo, que está divorciada de cualquier reconocimiento de pecado, a cualquier cambio del pecado a Dios a través de la fe en Cristo, no es la fe salvadora. La fe salvadora de la que habla la Biblia es una que se arrepiente de sus pecados, confiesa sus maldades y clama a Dios y cree en Él por la obra que ha hecho. Predicar la fe sin arrepentimiento lo que hace es diluir las demandas del Evangelio, que son dirigidas a los hombres y mujeres que están comprometidos con sus pecados. Un pastor y teólogo lo describió en su libro llamado ¿Salvado de qué? Bueno, en resumen, de la ira y el justo castigo de Dios por tu pecado y tu voluntaria oposición a su ley. Ese castigo es expresado en el infierno y en el lago de fuego como el castigo eterno. Ahí es donde muchos se preguntan, bueno, ¿no es un poco exagerado? Bueno, lo cierto es que no. Y 2 puntos con respecto a esto. Primero, una falsa suposición. Es común ver cómo muchas personas creen que una vez que alguien muere y va al infierno, se encuentra arrepentido de sus pecados. Cuando el testimonio bíblico es de todo lo contrario. En el infierno, escúchame bien, no hay arrepentimiento. El testimonio bíblico es de esto. En el infierno lo que hay es un odio hacia Dios y un aborrecimiento a todos los que se encuentren ahí. Todas aquellas cosas que alguna vez pensaste que son malas y perversas estarán a flote, a flor de piel en ese lugar. Ciertamente habrá gran odio y abominación. Sí, habrá un reconocimiento claro de la deidad de Dios y de su divinidad. Es el lugar donde los hombres son abandonados a sus concupiscencias por completo. Segundo, muchas veces se piensa que el Dios creador, santo y sublime, que hizo todas las cosas, mundos, estrellas, galaxias, que dispuso límites al mar y a la tierra y todo lo que está en su mano, mandó a todas las cosas que estuvieran en ese estado y todas permanecen en él. Es el Dios que le dijo al sol, quédate aquí, y ahí se quedó. Que le dijo a la tierra, gira, y gira alrededor del sol, y lo hace desde que él lo dijo. Ese es el Dios creador. Y desde entonces todas las cosas que él ha creado le obedecen. Pero también es el mismo Dios que tomó del polvo para hacerte y sopló en ti aliento de vida. Y te dijo, esta es mi ley, vive conforme a esta. Y tú te vuelves y le dices, no me da la gana. Esa es la verdad del pecado. Es cierto que predicar el arrepentimiento en su propia relación con la fe no es una tarea placentera. Y lo que generalmente provoca es la ira y el odio de los hombres pecadores que aman su pecado más que a Dios. Aunque algunos puedan arrepentirse, incluso muchos años después. Por lo tanto, puede ser muchas veces hasta tentador evitar predicar de esta manera. Sin embargo, es necesario que el predicador del Evangelio predique acerca del arrepentimiento. Si no unimos la fe y el arrepentimiento en la predicación, nunca veremos a los hombres apartarse de sus pecados. Los hombres pueden hacer todo tipo de acusaciones contra nosotros y decir, bueno, es muy legalista o no está predicando el verdadero evangelio. Pero el arrepentimiento para vida es una gracia del evangelio.
El llamado al arrepentimiento debe ser un elemento indispensable de la predicación del Evangelio. Definitivamente no hay esperanza de perdón sin arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando no hay predicación del arrepentimiento, dejamos las almas de los hombres, de aquellos a quienes les predicamos, y traemos condenación sobre ellos. Hay un pasaje en Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 y 19, que nos habla de esto. La sangre de esos hombres será contada en nuestras manos. Los hombres del Antiguo Testamento los predicadores del Antiguo Testamento llamaron a sus oyentes a arrepentirse de sus pecados, a volverse a Dios con fe y arrepentimiento. Y ellos mismos, cada uno de ellos practicó el arrepentimiento. Encontramos ese mismo patrón y lenguaje en los siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo predicó el arrepentimiento y inició su ministerio predicando el arrepentimiento. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, quien fuera el que preparó el camino para la venida del Señor, predicó el arrepentimiento. El arrepentimiento fue un tema constante en la enseñanza pública del Señor Jesús y también en la propia comprensión de cuál era su misión. Bueno, pero ¿dónde lo encontramos? Ese llamado al arrepentimiento. En vete y no peques más. Ese fue el mandato que Cristo le dio a sus discípulos. Un mandato que obedecieron desde su primer ministerio público hasta los últimos días de su difusión del Evangelio. Aún el autor de Hebreos lo pone como el arrepentimiento de obras muertas junto con la fe en Dios como parte fundamental de la verdad que hay en Jesús. Hebreos capítulo 6. La naturaleza del ministerio del Evangelio en sí mismo, el requisito de la obediencia al mandato y el ejemplo de Cristo y la absoluta necesidad de un verdadero arrepentimiento junto con la fe para la salvación de los pecadores perdidos exigen que prediquemos un evangelio bíblico completo. Eso significa que se debe predicar el arrepentimiento. El apóstol Pedro dijo que Dios ha exaltado a Cristo a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y el perdón de los pecados. El presente ministerio celestial de nuestro Señor Jesucristo involucra la entrega del arrepentimiento a los hombres como el perdón, como parte del perdón de los pecados. Por lo tanto, si deseamos agradar a Dios, emprendiendo el maravilloso privilegio que es trabajar junto con Él, si queremos ser fieles embajadores de Cristo en el ministerio que nos fue dado a nosotros, como lo es el ministerio de la reconciliación, entonces nuestra súplica a los hombres debe incluir la demanda del evangelio del arrepentimiento de sus pecados. No es fácil hablarle a nuestros amigos. No es fácil hablarle a aquellos que nos rodean, que deben arrepentirse de sus pecados, porque sus vidas se dirigen hacia una condenación eterna. No es fácil. Pero querido hermano, en esta mañana debe hacerlo. Así es entonces como la fe que Dios ha traído a nuestras vidas, aquellos que hemos creído, no es una experiencia de una vez. Yo hice una oración hace 30 años y entonces fui salvo. Si no hay un constante arrepentimiento en su vida desde hace 30 años, usted puede estar engañándose. Un cristiano no puede mirar a la cruz de Cristo y el terrible precio de sangre pagado por la liberación de nuestro pecado, sin el dolor que por el pecado que llevó a Cristo a la cruz. La búsqueda de la santidad basada en principios bíblicos debe ser en nuestras vidas la constante
motivación para una obediencia de corazón a toda la voluntad revelada de Dios. Esta vida que nosotros vivimos tiene como elemento fundamental ese verdadero arrepentimiento por el cual un pecador, debido a su conciencia de pecado y plena apreciación de la misericordia de Dios, con dolor y odio por su pecado, se aparta de ese pecado. Vuelve su rostro hacia Dios con propósito y esfuerzo para obedecerle, creyendo. Así concluimos en esta mañana y a las 10:30 continuamos con el culto dominical.